A todos los inquebrantables les desearía una mañana con todo, pero no lo haré porque ya casi es de noche. Sin embargo, aún así, se puede tomar café de una taza como esta. Aquí dice a todos los inquebrantables una mañana con todo. Y en una camiseta igual también dice lo mismo. Incluso derramé café de la taza de la mañana inquebrantable sobre el café de la taza de la mañana inquebrantable en la camiseta de la mañana inquebrantable. Bueno, en fin, vamos, todo esto lo pueden comprar en el enlace en la descripción. Y ahora sobre lo que ha pasado, y ha pasado mucho. Por ejemplo, parece que van a despedir a Sirski. De repente, como quien dice, y no ha pasado ni medio año. Aquí también despidieron a Fyodorov y a ese ministro de defensa y ahora están despidiendo a Sirski. ¿Quién, por qué, para qué? Vamos a averiguarlo. Entonces, Zelensky está buscando un reemplazo para Sirski y está entrevistando a los candidatos. A pesar de que eligieron a Sirski, según los rumores, como una persona que hace absolutamente todo lo que dice Zelensky, entonces de inmediato le echarán toda la carga de los problemas y anunciarán que han encontrado a una persona confiable que puede implementar tecnologías. Se dice que Zelensky podría cambiar al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y este fin de semana se reúne con los comandantes militares para escuchar su evaluación de la situación en el frente y entrevistar a posibles candidatos para el puesto de comandante en jefe. Y, por cierto, quienes informan sobre esto no son principalmente los medios ucranianos, sino el Financial Times. Es evidente que las fuentes del Financial Times son más confiables, más fiables que las fuentes ucranianas. Eso es sumamente interesante. Según la fuente del medio, la decisión de cambiar la dirección se tomará solo bajo una condición. Si se encuentra a alguien que pueda asegurar el mando continuo de las tropas en una línea del frente de más de 1.200 kilómetros. Bueno, y todo esto se agravó después del conflicto entre Fyodorov y Sirski. Se decía que Fyodorov no entiende a Sirski, Sirski no entiende a Fyodorov y Zelensky no entiende a ninguno de los dos. Por eso decidió despedir al que menos costaba despedir, al parecer. Lo mismo cuenta otra fuente, pero aquí ya con más detalle. Por ejemplo, cuenta que Fyodorov informó a los medios sobre el bloqueo por parte de Sirski de los intentos de reformar el Ministerio de Defensa y acusó a Sirski de corrupción. Pero además, Fyodorov se deshizo en elogios sobre la defensa de Kiev por parte de Sirski en la primera semana de la invasión y la contraofensiva del 22 en Kharkov y Gerson. Según Fyodorov, si Ucrania quiere vencer al enemigo con mínimas pérdidas, es necesario cambiar al comandante en jefe del Estado Mayor. Y por cierto, los partidarios de Fyodorov ya están diciendo que tal vez también haya que cambiar a Zelensky, porque Fedia dijo esto, la diputada Kinia, quien ayer declaró que todos los problemas están allá arriba. Fue sorprendente escuchar eso de la diputada Kinia. Simplemente, bueno, nunca había pasado algo así y ahora otra vez. Los enfoques de Fyodorov y Sirski difieren mucho, porque ellos tenían diferentes puntos de vista sobre cómo llevar la guerra. El ministro de Defensa, o sea, Fyodorov, veía los drones y la automatización como el futuro de la guerra. En cambio, el general, de hecho, ya hasta aparecía en los medios ucranianos y por su apodo, algo que antes no pasaba, seguía siendo partidario del método tradicional, que se enfoca en la infantería de asalto y la artillería. Y los europeos también recibieron bien a Fyodorov porque, bueno, es una persona así, un tipo que viene de abajo y de repente se convierte en ministro de defensa. Todos, absolutamente todos esos especialistas de barbería, desde todo tipo de ugelés hasta esos mismos aficionados a los Rolex, Sternenkov y todos los demás, salieron todos. De repente Sternenko empezó a criticar a Sirski y declaró que a los comandantes de las brigadas ucranianas se les ordenó grabar un video en apoyo al comandante en jefe Sirski. De inmediato publicó unos mensajes poco claros donde le informan que se necesitan videitos para Sirski. Y dice que el 18 de julio los comandantes de las brigadas recibieron la orden de grabar antes de las 17:00 otra vez el 18 de julio y publicar un video en apoyo a Sirski. Luego, en las tropas de asalto aéreo lo mismo y en las fuerzas de defensa también lo mismo. A los comandantes de las brigadas les dieron la orden de grabar videos en apoyo a Sirski. A los militares que estaban en contra los están sometiendo a represalias. Sternenko afirma que uno de los militares de la polémica unidad de Skala hizo una publicación en contra de Sirski y después desapareció. O sea, no fue una publicación, sino que aparentemente eliminaron la cuenta de ese mismo militar. Bueno, en fin, así están las cosas. Este mismo personaje que supuestamente está luchando, pero a veces está en París, a veces en España o en algún otro lugar junto con esa Alina Mercedes, declaró que recibió, ¿cómo se llama? Dogana. Ay, se me olvidó en ruso, pero ya entendieron, en fin. De Sirski recibió una sanción, algo así se puede traducir.
Y el oficial no mencionó la razón por la que pudo haber sido castigado, pero sí dijo que Mikhail Fyodorov es un buen tipo y despedirlo, bueno, con groserías, claro, esos personajes simplemente no conocen otras palabras. Y despedir a Fyodorov es una muy mala idea. Y luego ese mismo Filimonov dijo, imaginen qué tipo de protesta podría haber si intentan despedir a Sirski. Y por supuesto hubo protesta. Salieron varios miles de personas con carteles de cartón. Además, en muchos de ellos estaba escrito lo mismo con la misma letra. Algunos ni siquiera entendían por qué habían salido. En resumen, es como un pseudo Maidán, como lo llaman, un Maidán de cartón, algo así. Pero ahí recuerdan, ¿no fue en la película con Vysotsky cuando al personaje de Sheglov lo llamaron tonto? No, a su compañero cuando se infiltró en la banda, la gata negra creo lo llamaron tonto de cartón, pues más o menos así es. Puede ser que haya, por supuesto, algunos que protestan sinceramente, pero cuando ves a varias decenas de personas a las que les preguntan ¿y ustedes qué hacen aquí? Y responden no sabemos, entonces surgen varias dudas. La esposa de Fyodorov, ex exministro de Defensa, de inmediato declaró que de repente sintió miedo. Da miedo porque la familia recibe muchísima atención por parte de los medios y de todo tipo de personajes, y por eso ella está preocupada. Tengo miedo. Por la psicosis, dice ella, da miedo vivir en un país donde la gente no puede detenerse en la etapa de gratitud por el resultado, de protección digna, de justicia, y empiezan a crear un culto enfermizo a la personalidad. Y las groserías, de nuevo, bueno, para todos esos personajes las groserías son el principal medio de comunicación. No pueden vivir sin ellas. Ella contó que en las redes sociales están difundiendo un video familiar con su esposo. Usan el video familiar en sus fantasías. Es algo muy extraño. La verdad, me dejó desconcertado. Papá, entiendo de qué se trata. ¿Quién es? ¿De dónde salió ella? Antes nunca había visto ninguna foto de la esposa de Fyodorov. Y mucho menos en esas cuentas en las que está eso de lo que ella habla. Esto es o un intento de llamar la atención o algo más. Bueno, tal vez así fue, no lo sé. Pero sin embargo ya dice, quiero mucho que mi hija crezca en un país donde nadie sea perseguido ni conviertan a las personas en ídolos. Pero antes, cuando hace medio año su esposo se convirtió en ministro de Defensa, por alguna razón, ella no decía que no quería que su hija creciera en un país donde los centros de reclutamiento hacen lo que quieren y en consecuencia persiguen a la gente, simplemente porque no quieren ir a la guerra. No hubo ninguna declaración, pero en cuanto le afectó personalmente, claro, tenía que declarar públicamente que en el país está ocurriendo una pesadilla, y realmente es una pesadilla, pero solo cuando les toca a ellos. O sea, es como en ese dicho, cuando encarcelaban a los comunistas yo me quedé callado, luego encarcelaban a otros y yo seguía callado. Y cuando vinieron por mí, ya no quedaba nadie que hablara. Bueno, eso viene desde los tiempos de Alemania de ese mismo Reich. Y ella dice que donde las mujeres tienen autoestima en un país, es ahí donde quiere que su hija crezca, donde hay dignidad. De lo contrario, me será muy difícil explicarle por qué perdió tantas alegrías de la infancia solo porque nació en nuestra familia. Y luego, bueno, está esta extraña declaración. Ella atrajo la atención, pero solo hacia esa extraña declaración, porque por un lado parece sobre el culto a la personalidad, por otro sobre la sexualización, por otro sobre los descendientes, y por otro lado ni siquiera se entiende de qué se trata. Hay mucho texto, la forma está ahí, pero el contenido sinceramente es bastante débil. Pero tal vez eso signifique algo, quizá no llegué al significado profundo, y hay 3 capas de verdad, y solo llegué a la mitad de la primera. Pero también hay información sobre el frente. Más bien sobre las acciones que se realizan para que este frente no se derrumbe ni hacia un lado ni hacia el otro. En particular, las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron un enorme almacén de Wild Breeze en la región de Moscú. Ahí está ardiendo tanto que parece más un volcán. Todo eso... Y se dice que esto fue en la noche del 18 de julio. Drones atacaron masivamente las regiones de Moscú y Tambov. En Noginsky Electrostal se desataron incendios en un depósito de combustible y en un centro logístico. Otro almacén de un marketplace está en llamas en Kotovsk, en la región de Tambov. Disculpen si puse el acento en el lugar equivocado, pero no soy especialista en todos estos nombres, son cientos. Y bueno, en fin, perdón, pero pueden dejarme comentarios enojados. El problema es que a los vendedores, que son millones y dependen de ese tal Wild Breeze, no les han devuelto nada. O sea, si tu mercancía se quemó y ahí había mercancía por muchos millones de rublos, pues bueno, tú solito eres responsable y tú mismo tienes que reponerla. O sea, no hay protección. Tal vez a alguien le devolvieron algo, pero yo ya lo vi. Siendo yo mismo parte del comercio en Internet, vendiendo cosas, electrónica, por ejemplo, me imagino el nivel de desesperación al que pueden llegar esos vendedores. Porque si tus cosas se quemaron en el almacén,
pues realmente compensar, pues ¿qué tiene de malo? En el contrato no tenían nada de eso especificado. Y todo eso se está quemando, pues solo miren esto y esto otro. O sea, el humo ahí se eleva como si fuera un volcán de verdad, y ya las nubes de humo llegaron hasta Moscú. Pues imagínense la magnitud de todo ese incendio. Eso no son nubes, es humo que está en el cielo. El humo en el cielo tapa el sol, está ardiendo un almacén, y en consecuencia todo esto termina estando más arriba. Así que así están las cosas. Sobre el ataque informaron los canales de monitoreo y el gobernador de la región de Tambov, es decir, el propio Sest Nachalos. Algo está ardiendo por completo, carajo. Algo se encendió de inmediato. Su puta madre, carajo. Bueno, aquí hay un montón de groserías, eso no es mío, así que... Ah, la tierra. Bueno, aquí hay un poquito. Esto al parecer es solo el comienzo. Y aquí también, aquí ya al parecer es lo que pasa después de esa noche que eliminaron eso. Bueno, en resumen, está ardiendo muy fuerte. Zelensky contó por qué dio la orden de ese mismo ataque a los almacenes de Wildberry. Resulta que los usaban para el ejército de la Federación Rusa. En los almacenes de Wildberry, declaró Zelensky, se almacenaban componentes para drones. Llamó al ataque de los drones ucranianos una respuesta a los ataques de la Federación Rusa contra la infraestructura civil de Ucrania. Pero la Federación Rusa bombardea y ataca los almacenes de Nova Pochta y algunos supermercados. En respuesta, Ucrania, al parecer, bombardea. En resumen, todos estos bumeranes vuelan en diferentes direcciones. Sufre la gente común, incluyendo los negocios. Y los dirigentes, los poderosos líderes de los estados, dicen que eso es todo, que vamos hasta el final. Vuelan los aviones, vamos a bombardear. Zelensky también declaró, bueno, en general, ahí empezó lo de siempre, ni siquiera tiene sentido leerlo, pero también hay una respuesta real. En Odessa bombardearon el puerto. Los puertos han sido bombardeados más de una vez en Ucrania, y es un problema enorme porque la infraestructura portuaria no se recupera tan fácilmente. Ahí hay una enorme cantidad de equipo único. Y ahora algunos dueños de cargueros que también están siendo atacados en esos puertos dicen: disculpen, pero ya no vamos a hacer negocios con ustedes, por así decirlo. Y fletan cargueros o de hecho los barcos se van, los envían a otros lugares. En consecuencia, el grano, no está claro qué pasa con él. Los precios del grano están bajando ahora dentro de Ucrania, no en el mercado mundial, porque simplemente no hay a dónde llevarlo. Normalmente Ucrania exportaba grano. Una parte se quedaba en el país, pero la mayor parte se enviaba al extranjero. Bueno, Ucrania es realmente un granero, uno de los graneros, no solo de Europa, sino también de África y de algunos otros países. Y ahora de repente este granero quedó aislado del exterior. Y aquí solo se puede hacer algo en caso extremo. Bueno, por ejemplo, un alto el fuego o la paz. En esos casos. Se destacó que un carguero fue alcanzado durante el bombardeo. Sufrió daños. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa dice que hubo descarga de municiones. Pero aquí, en general, las partes como siempre se culpan mutuamente. Es decir, yo te alabo porque tú me alabas. Pero aquí es al revés. Se acusan todo el tiempo. Dicen que los malos están allá o que los malos están aquí. No, aquí son terribles y todo está mal. En Crimea, después, sigue habiendo un enorme problema con la gasolina. Aquí el jefe de Crimea cuenta lo siguiente. Entonces, sobre el combustible, eso significa que, lamentablemente, no habrá venta garantizada de gasolina en las gasolineras todos los días. Es decir, por ahora no podemos establecer horarios exactos. Por eso, la tensión se mantendrá durante un tiempo. En cuanto a la electricidad, no es posible hoy en día establecer un horario que distribuya la electricidad de manera uniforme en el territorio de la República de Crimea. Como ya dije, cuando termine la situación de crisis y se alcancen los objetivos establecidos por el jefe de Estado, daré una explicación completa. Por ahora, explicaré la situación, explicaré la causa, la relación causal. Bueno, en general así están las cosas, es decir, también es sumamente difícil, y en ambos lados todo está peor, peor y peor. Pero aún así, ambos lados dicen que tenemos democracia, que todo está perfecto, que el enemigo ha sido derrotado y que la victoria será nuestra. En general, estas palabras ya las dicen casi todos los días. Simplemente desgastaron los viejos símbolos. Sí, no se puede. Vamos a considerar a los líderes poderosos que aún no están desgastados. El primero es este personaje que está en Estados Unidos desde el 22. Él mira la pantalla con severidad y dice que no se debe dejar salir a la gente del país. Él mismo, imagínate qué intensidad de emociones, qué nivel de locura.
Está sentado este personaje que, según entiendo, todavía recibe dinero por ser diputado. Este personaje está sentado en Estados Unidos y dice que está mal dejar salir a la gente de Ucrania, pero aquí me parece que solo un profesional puede ayudar, pero no un experto en economía o politología, sino alguien más enfocado en el área médica. Continuemos, empecemos. Continuará. Yo también, por cierto, considero incorrecta y criminal la decisión del gobierno de dejar salir a todos los jóvenes ucranianos al extranjero. Entonces ve a Ucrania, tú tampoco eres tan viejo, creo que todavía te falta mucho para los 60. Ve a Ucrania y defiende al país. Si crees que está mal, en vez de estar saltando en alguna de sus cocinas de siempre, pues regresa. ¿Eh? Sin acento en Tanatole, bueno, mucha participación, pero no solo eso. Nosotros, dice la persona que está en Estados Unidos. Nosotros, Del reserva de movilización, sino del futuro de Ucrania, porque estas personas trabajaban en puestos que ahora están vacantes y no hay manera de llenarlos. en general, parte de esta reserva de movilización está sentado en su cocina y salta, contando que la gente debe ir al frente a morir. Bueno, porque aquí estamos nosotros, dice él. Luego está este personaje, es otro barbero, que cuenta que la gente regresa, resulta tras ausentarse sin autorización de la unidad, directamente al frente para, bueno, algo así. El joven Lenin ahora no es el joven Lenin ni Elton Jones, es la versión cibernética de Lenin. Esto es de una realidad paralela. Desde la izquierda nos llegó Vladimir Ulyanov, quien se convirtió en algo así como un ciberhéroe. Y el saco sigue siendo el mismo, la corbata sigue siendo la misma, pero todo lo demás ha cambiado. Vamos a escuchar. Se presenta Potem Uvasiev, también el comandante de la brigada Piperiuya. No ha cambiado una cosa. Lenin cibernético duerme. Igual que en todas las demás versiones, cuando estos personajes cuentan algo, ese periodista duerme y al parecer tiene sueños buenos y agradables. Y no importa qué video manden, muchísimas gracias a quien los comparte. Él está dormido en todos, es una locura. A veces se activa de repente, pero luego esa intensidad se desvanece y vuelve a cerrar los ojos. En el teléfono aparece una notificación que dice en camino. Eso significa que la persona ya puede estar yendo a la unidad militar sin ningún obstáculo. Eso en realidad es muy genial. Para quienes lo deseen, pueden ir por su cuenta a la unidad militar. Así es. Rayos, qué bueno que el tipo te lo dijo, Vadim, Poñka. Poñka dijo que se puede regresar a la unidad militar, venir personalmente por tu propio pie, ¿te imaginas? Nadie lo sabía. Y todos se esconden, no quieren ir a jugar a los soldaditos, simplemente la gente no sabe que se puede ir ahí. Incluso Rayos. Tenemos personas que ya regresaron, tenemos esos puestos, por eso esas condiciones. En esto van a andar, con esto van a trabajar. Van a montar este caballo, allá a esa línea de árboles. Es una oportunidad excelente, creo yo. Perfecto. Bueno, y también hay un personaje sanguinario. Siempre está soltando ideas sanguinarias en su cocina. Siendo, por supuesto, un pastelito exento del reclutamiento, no parece nada amenazante, pero las ideas que tiene son brutales, y dice que en Rusia no hay gasolina. Así es el análisis profundo de los pastelitos. Después empiezan a aparecer más videos en la red. Hasta tosí por el exceso de pasiones. Los rusos literalmente lloran porque lograron llenar el tanque de sus autos. Ahora te interrumpí. Había una noticia muy interesante que cancelaron, ¿cómo se llama? Tenían que entregar caballos, tenían que entregar 1000 caballos para carne y ahora decidieron no entregarlos y guardarlos para usarlos porque no hay combustible. O sea, ahora se suben a los caballos. Gracias. Junto con los erizos, sí, de los arbustos. Bueno, está claro. Bueno, y el último invitado de hoy en nuestro estudio es Omelian. Es otro personaje tan interesante como uno pueda imaginar. En resumen, Omelian está bajo cargos penales por engañar a los militares. Bueno, decía que había servido, pero en realidad no sirvió. Ahí, en general, se abrió todo un caso penal. Inmediatamente recogió sus cosas y se fue al Reino Unido. Y desde el Reino Unido está transmitiendo. De nuevo, es una persona que está bajo cargos penales por evasión del servicio militar. Y discuten que, según ellos, otras personas no quieren servir en el ejército. Imagínense lo mucho que se comprometen esos programas de televisión donde aparecen personajes como Melnichenko. O ese Omelian que junto con Elon Musk nunca construyó el Hyperloop en Ucrania, como dicen, pura promesa, pura vuelta, pero al final nada, ya saben cómo es la cosa, así que Omelian, él está a favor de que los que evaden el servicio vayan al ejército. Todos menos el propio Jolianta, porque él es un héroe de guerra.
En algún momento subió una foto desde otra trinchera cerca de Kiev, donde tenía la pierna vendada con una sola capa. No contó que tenía el hueso roto por un disparo, aparentemente de algún tipo de Borchemet enemigo. Y escucha, Que sirves para prepararte una profesión. No eres comandante. pero aquí está. Que el Estado te proporciona rápidamente todo. Te envía. No pasaste ni por una cerveza, sin agua y sin tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si te fuiste al extranjero, entonces, si te mandan directo al restaurante, parece que a todos, el comandante a todos de inmediato. Está bien, soldaditos, hoy diviértanse, aquí tienen dinero para el restaurante. Cuanto más lujoso, más impresionante y pueden comer. Pero normalmente esos soldaditos no son gente de la calle, sino representantes de los diputados, como los Omelian y otros, más poderosos, sí, claro. ¿Y tú estás como operador de dron? Sí, mantén la posición ahora. ¿Por qué la clave no está donde se toma la pierna ahora? ¿Por qué la clave está donde mantienes el control de fuego? Bueno, en el Reino Unido, por ejemplo, se puede controlar un dron, sí se puede. Y listo. No lo puedes apagar, ya está. Puedes trabajar con las manos. Encontró en el Reino Unido una nueva frontera, así se podría llamar el libro, Memorias de Omelian, la nueva frontera. En Londres es el 95%. Estás bajo el mando de comandantes de combate competentes que cuidan tu vida y tu salud. Y luego sabes que después de esos 2 o 3 años en el ejército, regresas. El Estado te vuelve a capacitar si perdiste tu especialidad o si no tenías una nueva y consigues un puesto de trabajo. Bueno, de nuevo con todo esto. Surge una pregunta. ¿Por qué huiste entonces, si todo está tan bien? ¿Por qué no te reconvertiste como cocinero de asalto o economista de asalto? ¿Y ellos? Pero en Gran Bretaña, al parecer, Omelian hace más falta allí que en Ucrania. Pero así son las cosas. Hasta luego a todos.